Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812. Memorias y olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zabaleta. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Viridiana, José, José, punto. Hola, Jesús. ¿Qué tal, Punto Jesús? final. No, punto y seguido, Porque hay que seguir hablando. Porque no está Claro. por aquí en los saludos, pues por supuesto es punto final, porque Juanji se salió, no quiso escucharte. Ah, no es cierto. Que ni falta, que francamente es predicar en el desierto con Juan José. Oye, ¿qué tema platicamos hoy? Inevitablemente, obligadamente el sitio de Cuautla. Bien. 2 de Creí mayo que el de cumpleaños de 1812. Natsieli Carranco, porque está de manteles largos hoy. No ¿Quién es ella? Una querida colaboradora de este programa, a quien le enviamos un fuerte abrazo. Una colaboradora, de acuerdo, está bien. Felicidades para la señora. El sitio de Cuautla. Sitio de Cuautla. Justamente un día como hoy, el 2 de mayo, de hace 213 años, concluyó una batalla que es considerada la más importante en la historia, no solo de la insurgencia en México, sino de la historia nacional. Uh-huh. Con esta confrontación entre las fuerzas insurgentes y las fuerzas realistas, se cierra un capítulo fundamental para los insurgentes y se consolida la fuerza y el liderazgo de José María Teclo Morelos y Pavón. Durante 73 días, y esto es un tema anecdótico, siempre se ha dicho que han sido 72, lo cierto es que 1812 fue un año bisiesto y fueron 73 días los que duró este ataque y sitio de Cuautla, como se ha identificado. ¿Por qué ataque? Porque hubo primeros escarceos, confrontaciones, y después formalmente se estableció el sitio. Las tropas realistas encabezadas por Félix María Calleja, un reconocido y experimentado militar peninsular, contra las fuerzas endebles, reconocidas por muchos, de José María Teclo Morelos y Pavón, integrada por antiguos esclavos, integrada por peones, por gente que no tenía una formación militar. En este sentido, aun cuando tenía esas características, algunos de los voceros, de los adversarios de Morelos, reconocían la importancia de su fuerza. Se habla de que Morelos encabezó un ejército de 4,300 integrantes, es decir, 1,000 integrantes de infantería, 2,300 de caballería y 1,000 indios arqueros, 1,000 indios flecheros, como él lo describió, más la gente que se había quedado en Cuautla. Lo cierto es que cuando Morelos llegó a Cuautla el 26 de enero, un espía, hay un documento muy interesante que describe la entrada de Morelos, habla de que entró el general como informándole a su superior, como entra usted por su casa. Con diferentes cañones, y el ejército de Calleja habría sumado en su punto más alto, porque fueron llegando paulatinamente hasta pedir refuerzos, habría llegado a 7,000 elementos, es decir, casi el doble de realistas contra insurgentes. Y esos 73 días fueron terribles, no solo por el efecto de la guerra, que murieron cientos de personas, se habla de miles, y es difícil saberlo porque las diferentes fuentes, tanto realistas como insurgentes, son imprecisas y en algunos casos se exagera de una y otra parte para disimular pérdidas o para exagerar muertos de los enemigos. Pero sí, datos precisos, como el hecho de que al salir de Cuautla los insurgentes, los realistas encontraron casi 600 personas heridas o enfermas en los conventos de San Diego y Santo Domingo. Se habla de decenas o cientos de cadáveres en todo Cuautla. Incluso se habla de un hedor que duró meses en Cuautla por los restos humanos que permanecieron ahí. ¿A qué se debió esto? Primero, como decía, la guerra. Segundo, la falta de alimentos, que propició la muerte de mucha gente, sobre todo de los más débiles. Se llegó al caso de que la gente tenía que cazar en un momento lagartijas o cualquier animal pequeño, y después en el grado extremo de que tenían que hervir cueros de vacas para poder tomar esos caldos, y era la única forma en que podían alimentarse, dados los estragos del sitio. La pelea por el agua, que fue siempre una de las tareas de Hermenegildo Galiana y que con éxito logró superar,
los suministros eran cortados desde fuera por los realistas y estos puntos eran recuperados con un heroísmo sin límite por Galeana y sus seguidores. El otro elemento fue la presencia del tifo. ¿La presencia de qué, Jesús? Se cortó. El tifo. El tifo. Una enfermedad infecciosa que generó bajas tremendas también, hasta que Morelos decidió romper el sitio. Y esto sucedió la madrugada del 2 de mayo de 1812, con un esfuerzo extraordinario, con decenas de bajas en ambos bandos, y con notas diversas, como el hecho de que en un momento dado los antiguos esclavos, los africanos, los negros como se les llamaba, entraron corrieron en desbandada. Morelos tuvo que avanzar rápidamente a caballo y tirarse al suelo para que entre la oscuridad de la madrugada de ese día pudiese detener el tropel de esclavos que estaban huyendo. Se nos está cortando un poco, Jesús. A ver. Ahí mejor. Sí. Esto propició también que Morelos en su huida cayera del caballo y se fracturara 2 costillas. Okay. Esto es un recordatorio de aquellos hechos que varios autores consignaron, y particularmente Felipe Benicio Montero, que participó en el sitio y cuyo testimonio marca un hito en la historia no solo del sitio, sino nacional. Es un testimonio que marcó pautas y que fue conocido paradójicamente ya a principios del siglo XX, aun cuando fue escrito hacia 1849. También autores como Walter S. Logan, de quien ya hemos hablado, nos refieren la grandeza militar de José María Morelos y Pavón, y hay varios libros que en términos militares reconocen como un hombre sin experiencia militar, con tropas sin formación militar, logró sostener un sitio y romperlo tras 73 días de asedio. Eso, por supuesto, es lo que le da a este evento la connotación que tiene a nivel nacional como uno de los más importantes durante la leyenda que construyó José María Morelos y Pavón, y por supuesto uno de los máximos logros en la lista de los que tuvo el propio Morelos, ¿no? Tanto que el 19 de julio de 1823, el soberano Congreso Mexicano, por unanimidad, acordó un decreto, el decreto 106, que reconoce a los héroes y a quienes los siguieron durante el movimiento independentista. Y en el artículo 17 establece de manera puntual y exclusiva que el ayuntamiento de Cuautla debe erigir en su plaza principal una columna para recordar los hechos del sitio de Cuautla. A 202 años de este decreto, sigue vigente el planteamiento, no se ha cumplido, y estamos impulsando justamente que este decreto del Congreso Federal se haga efectivo y esta columna sea construida recordando los hechos no solo para los cuautlenses y los morelenses, sino para todo el país. ¿Es el pretexto el presupuesto? El pretexto ha sido la estupidez, el pretexto ha sido la ignorancia, el pretexto ha sido la estulticia. Oye, De los gobiernos que no han sabido cumplir con una responsabilidad y con un mandato del soberano Congreso Mexicano. Oye, Jesús, lo que está ahí en la Alameda de Cuautla, ¿qué es? En la Alameda de Cuautla es un monumento dedicado a Hermenegildo Galeana. Sí, que ahora se llama Plaza Hermenegildo Galeana. Y en la última intervención que se hizo al Zócalo, a la Plaza José María Morelos, sumamente desafortunada, con materiales de pésima calidad, las letras se han caído, las losetas se han botado, con un diseño horripilante. No es precisamente un homenaje a aquellos hechos y a aquellos personajes, hombres y mujeres, que pelearon y murieron en el sitio de Cuautla. Bien. Oye, ¿el hecho heroico más grande de Morelos, No solo de Morelos, sino de la insurgencia y en la historia nacional. Esta referencia que se hace, por ejemplo, de Napoleón, de que con 3 generales como Morelos conquistaría el mundo, es en función de Cuautla. Hay otra frase que Miguel Salinas Alanís, el pedagogo, el filólogo e historiador morelense,
recuerda de Napoleón, que habría dicho Napoleón que si no tuviera un Austerlitz le gustaría tener un Cuautla. O la declaratoria que hizo Wellington cuando estando en las Cortes de Cádiz, se le preguntó qué opinaba sobre el sitio de Cuautla. El Wellington, el vencedor de Napoleón, habría dicho que el sitio de Cuautla demostraba la gran inteligencia del general que defendió la plaza y la torpeza del general que la atacó. Y así podemos encontrar diferentes referencias a este hecho de 73 días que demostró una sagacidad extraordinaria de José María Morelos y Pavón. Con ello también esta naturaleza lúdica, sarcástica de Morelos, que durante todo este tiempo, cada vez que había un bombardeo de los realistas, ordenaba que los insurgentes recogieran la metralla y había fiesta, a pesar del hambre, había fiesta, había música, había baile para burlarse de los realistas. Al mismo tiempo, estas frases que a Morelos se le atribuyen en varios documentos, cuando Calleja le ofrece el indulto si entrega la plaza, Morelos le responde en la misma carta: ofrezco a usted la misma gracia. Estando sitiado, Morelos se burla de Calleja. O le escribe en otra carta que le mande algunas bombitas porque está muy aburrido sin ella. Ese es el poco conocido de este talante humorístico. No, es que es un sarcasmo tremendo. Hay una carta que le dirige Ignacio López Rayón pocas semanas antes del sitio de Cuautla, en la cual le advierte que hay dos hombres que pretenden asesinarlo. Uno de ellos es un hombre gordo, y le dice Morelos algo así como que en su campamento, a pesar de los estragos de la falta de alimentos, no queda otro barrigón más que él. Okay. Es decir, esta permanente visión lúdica, sarcástica, está presente durante toda la vida del propio José María Morelos y Pavón. Mira, pues nos cambias un poco esta idea que en general la historia a través de los libros nos ha ido marcando, de la historia oficial, ¿no? Sobre el perfil de Morelos, y qué bueno conocerlo un poco más a través de esta sección. Muchas gracias, Jesús. Y es recordar esta frase con la que se inicia esta sección, escrita en Cuautla el sábado 8 de febrero de 1812. Es ya tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. Muchas gracias. Buenos días.